la vía telefónica Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas Laura, tardes, perdón. buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Gracias muy por la bien, invitación. muy bien. En primer lugar, quisiéramos conocer su posición sobre la propuesta de reforma al Código Laboral que se presentó la pasada semana en el Congreso Nacional. Sí, gracias. Miren, la posición de nosotros es la siguiente. Nosotros en el sector empresarial, pues, sentíamos es que esta reforma laboral debía abordarse fuera de otras reformas que se están abordando en el Congreso, ya que todas estas reformas tienen una importancia en particular cada una sobre el país, la economía, la sociedad, etcétera. Otra de las posiciones que teníamos era que, a pesar de que sí es un anteproyecto que fue consensuado en nuestras conversaciones de los últimos años en diferentes espacios, entendemos que la reforma debe abarcar también el tema de la cesantía, debe ser una reforma integral, ya que nosotros pusimos el tema sobre la mesa de la modernización del Código Laboral para adaptarlo a las situaciones laborales modernas y que vive la República Dominicana en sus diferentes actividades productivas. También entendíamos que la cesantía debía revisarse su estructura, ya que los costos laborales que tenemos las empresas son sumamente altos y no incentivan la creación de empleos formales, sobre todo en lo que es pequeña empresa, microempresa, para la creación de nuevos empleos. Sí, Laura, cada vez que se menciona el tema cesantía, genera mucha sensibilidad porque se entiende que se pretenden incluso hasta suprimir derechos adquiridos. ¿Cuál es la realidad, el punto de vista de lo que se propone de hacer con la cesantía? Claro, con mucho gusto puedo aclarar eso. En ningún momento el sector empresarial ha propuesto que se elimine la cesantía, ese es el punto número uno, sino que reestructuremos el costo de la cesantía, ya que la cesantía es indefinida en el tiempo. Y además es importante aclarar que las leyes no se modifican de manera retroactiva, no afectan a los trabajadores actuales en sus contratos de trabajo. Toda persona trabajando hoy en día tiene sus derechos adquiridos que no se tocarán en caso de que se ejerza el desahucio, porque tenemos que recordar que la cesantía es un derecho eventual, es un derecho que se da si el empleador decide desahuciar y separar al empleado de la empresa de manera unilateral. Si un empleado se renuncia, ese empleado lo que le toca es sus vacaciones y su proporción de regalías, pero no cesantía ni preaviso. Entonces es importante aclarar eso, que en ningún momento nosotros hemos propuesto eliminarla y tampoco afectar los derechos adquiridos hasta ahora de los trabajadores que están en contrato de trabajo vigentes. Laura, un privilegio. Ernesto Jiménez, economista, le habla de este Un lado. placer. Ya hay algo que tenemos todos claros. Necesitamos adaptar el Código Laboral a los nuevos tiempos, que sirva como un instrumento de promoción para el crecimiento de las empresas y para el bienestar de los trabajadores. Pero con el tema de la cesantía, hay algo que me gustaría que usted pudiera especificar. Tenemos empleados escuchándonos en este momento, más empleados que Sí, empresarios nos están escuchando en este momento. sí. ¿Cómo pudiera haber un empleado que le beneficie la propuesta de eliminación de la cesantía? O sea, ¿cómo pudiéramos hacer entender cuál sería el argumento para que los empleados sepan que esto pudiera beneficiarles a ellos como clase y a la vez Sí. beneficiaría a la economía y el crecimiento de las empresas? Agregando a esa Sí, pregunta, Laura, que dice nuestro compañero Ernesto, Sofía Aquino te saluda, un estuvimos placer. conversando con otras personas del sector empresarial y nos dijeron, tú nos aclararás si es ciertamente así, de que eso afecta los salarios, que Es la así. cesantía, los empresarios la toman en cuenta, todo lo que tienen que darle a una persona cuando la van a despedir, para que la oferta salarial no sea tan atractiva como debería ser si esos beneficios no estuviesen contemplados. Excelente. Correcto, eso es una parte de la respuesta, ya tú me la dices, realmente nosotros tenemos que hacer un pasivo laboral para cada uno de los empleados que tenemos. Eso es aproximadamente un 8% para la cesantía que tenemos que guardar y un 9% para el preaviso. Eso hace aproximadamente 16-17% de la nómina.
Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros teniendo ese costo, nos impide entonces hacer aumentos más altos de lo que normalmente hacemos. Entonces, si nosotros tenemos un pasivo laboral un poco más bajo, pues entonces eso nos va a permitir o hacer aumentos o también reclutar más personal, porque muchas veces, yo lo digo porque tengo empresas, muchas veces por tú no hacer crecer tu nómina, tú entonces aguantas hasta que tengas más presupuesto para poder contratar más personas, más empleados. Entonces, es algo que beneficia parte y parte. Además de que a veces la cesantía incluso opera incluso en contra de ambas partes, porque cuando un empleado quiere irse de la empresa, en vez de renunciar, quizá no está conforme ya con la empresa, entonces muchas veces lo que hace es comportamientos indebidos para que la empresa decida retirarlo y darle su cesantía. ¿Me entiendes? Esos son temas que afectan las relaciones laborales. Cada persona debe ser libre de elegir un trabajo y así libre también de decidir salir del trabajo y no estar amarrado pensando en la cesantía de que le asiste si la empresa decide hacer el desahucio. Entonces, esas son las distorsiones que nosotros queremos corregir con la reforma de la cesantía. Bueno, vamos a agradecer a Laura Peña Izquierdo por esta conversación, ¿verdad? Vía telefónica. Ojalá y que en los próximos días puedas acompañarnos aquí en cabina para analizar, ¿verdad? Claro. Con más detalles toda esta posición Con mucho gusto, de Copardón con y los mucho gusto. puntos, diríamos, de controversia que están presentes en la reforma laboral. Con mucho gusto. Me reitero a sus órdenes. Muchas gracias, Laura, y feliz Muchas tarde. gracias a ustedes. Buenas tardes. Bye.